Muy bien. Bueno, hermanos, bienvenidos. Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Vamos a esta mañana a tener un estudio diferente. Vamos a quedarnos a pausar Juan y los Salmos. Y me gustaría, sobre todo por las cosas que estamos a veces enfrentando, que no nos damos cuenta sobre los alcances de las situaciones. El pueblo de Dios siempre ha sido asediado, siempre ha sido oprimido. De hecho, cuando recordamos al principio, en la formación del pueblo de Israel, siempre fue asediado por otros grupos, no digamos ya cuando estamos en el libro de Éxodo y vemos con claridad de que, por ejemplo, los israelitas eran oprimidos por los líderes de Egipto, por los egipcios. Más adelante, cuando vemos al pueblo que emigra hacia la tierra prometida, aunque muchos de ellos, de estos enemigos que estaban en la tierra prometida en Canaán, fueron expulsados, el hecho de que ellos no hayan expulsado a todos, recuerdan que era la orden del Señor, hizo, y el Señor le dice un momento, y serán espinas en tus costillas. O sea, les dijo de que iban a estar allí siempre haciéndoles la vida imposible, digámoslo así. Pero un momento interesante es en el libro de Nehemías, cuando están queriendo construir la muralla, ¿recuerdan? Que hay un señor ahí llamado Sanballat, bien raro el nombre de Sanballat Nilto, bien raro se vería. Sanballat es un hombre que quiere, al principio, se finge como que quiere ayudar al pueblo de Israel a construir el templo, el muro. Pero poco a poco, cuando Nehemías le prohíbe y le dice, no, esto no les corresponde a ustedes, eso nos corresponde solo al pueblo de Dios y solo nosotros vamos a trabajar en reconstruir este muro. Recuerden que él comienza a oponerse, mandan cartas al rey, al emperador, y luego hay como un asedio continuo, tanto así que Nehemías y los que están construyendo tienen que trabajar con una mano y con la otra mano tienen que tener la espada. Recuerden, era un momento tenso, pero ellos sabían que estaban haciendo la obra de Dios. Y de alguna manera, hermanos, en nuestra vida debemos nunca olvidar que tenemos un enemigo que es feroz, que es fuerte, que es impío, que es engañador, que es falso, que siempre va a buscar hacer o tropezar a los creyentes. Nunca está satisfecho con un creyente que se esfuerza en santidad, que busca la santidad, que ama la santidad, que adora al Señor. O sea, ellos son el objetivo principal de ellos. Entonces no nos debe extrañar, por ejemplo, como Pablo lo dice en algún momento, Pedro lo dice en un momento, que no nos extrañe el fuego de la prueba, que no nos extrañe los ataques del enemigo, porque van a venir. Si no han llegado sobre su vida, van a llegar, y van a hacer cosas para desanimar nuestro corazón, para hacernos dudar de la palabra de Dios, para apartarnos de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo vemos con claridad en Efesios capítulo 6. Por eso quiero invitarles en esta mañana a estudiar este pasaje, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Preparados, o más bien, preparados para la batalla. Preparados para la batalla. Debemos de estar conscientes, la batalla está, hermanos. Si usted piensa de que usted está en esta vida y bueno, Satanás allí ni se fija en usted, probablemente, obviamente, Satanás es un ser angelical y no es omnipresente, no está en todos lados, pero sí tiene muchos demonios a su servicio que buscan dañar y buscan hacer daño
a el pueblo de Dios, y eso lo incluye a ustedes si ustedes son creyentes. Así que vamos a leer capítulo 6, versículo 10. El pasaje llega realmente hasta el versículo 20, hasta el versículo 20, y lo vamos a leer todo, que solo vamos a estudiar del versículo 10 al versículo 13. Dice Dios en su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu compasión y misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a honrar tu nombre, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones y nos instruya, nos guíe, nos enseñe, nos redarguye y nos aliente. Te suplicamos, Padre, por cada uno de aquellos que está ahora mismo enfrentando una batalla y quizás sin darse cuenta, Señor. Te suplico que le hagas consciente del peligro, que le hagas consciente de la coraza, de la armadura que tú has puesto a nuestra disposición, y que pueda ser consciente, Señor, que la batalla no se acabará en este mundo, sino hasta que tú nos llames hasta tu presencia. Te agradecemos, Señor, y alabamos, bendecimos tu nombre, porque si alguien ha vencido, y por eso también podemos ser llamados vencedores, es porque tú, Señor nuestro, has vencido para siempre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En los versículos 10 al 13 estudiaremos tres imperativos o tres llamados del apóstol Pablo a los creyentes en general sobre la batalla espiritual. Tres llamados de la palabra del Señor a los creyentes para enfrentar la batalla espiritual. En el primer versículo encontramos el llamado a prepararse para la batalla, el llamado a la anticipación de la batalla. Noten que el autor comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta expresión que aparece allí, por lo demás, hermanos míos, es una expresión interesante porque al parecer obviamente tiene una conexión con el pasaje anterior o con la sección anterior. Y en la sección anterior, usted recordará, el apóstol Pablo estaba hablando de cómo un creyente anda cuando es lleno del Espíritu Santo. Él nos dice desde el capítulo 5, versículo 18, que los creyentes deben de ser llenos del Espíritu Santo y no de vino, para que no entren en disolución. Y además
de allí en adelante comienza a dar ejemplos específicos de cómo los creyentes, tanto esposos como esposas, hijos, siervos, deben de ser llenos del Espíritu Santo. Este versículo primero yo lo traduciría: por lo demás, hermanos míos, sean fortalecidos por medio del Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, es interesante, es como la culminación. Si ya eres lleno del Espíritu Santo y estás viviendo con la llenura del Espíritu Santo, hay algo que no debes ignorar, y es que debes enfrentar la batalla. Debes prepararte para la batalla. Debes de estar listo, preparado para esa batalla. No debes ignorar que hay una batalla que se está dando, que se está generando, y esa batalla, aunque es contra la iglesia en general, realmente también es contra ti, contra mí, contra todo creyente que busque ser obediente a la palabra de Dios. No es cierto que aquellos creyentes más consagrados, más obedientes, van a sufrir menos. Esa era la idea de los fariseos, pensando de que porque iban a ser obedientes no iban a sufrir nada. No, es lo contrario. Bienvenidos, hermanos, gusto verlos. Por lo contrario, hay un llamado a prepararnos para esa batalla. Noten, dice allí el versículo 10: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Deben andar de una forma digna, les ha dicho antes en el capítulo 4, versículo 1, en unidad, en los versículos 2 al versículo 6, en el capítulo 4, versículos 7 al 13, en servicio y en crecimiento. En el capítulo 4, versículos 14 y 16, además de que ya no debían andar como andan los otros gentiles. En los versículos 17 al 19 del capítulo 4, deben de despojarse de la vieja manera de vivir y deben transformar radicalmente sus hábitos. En los versículos 20 al 32, debían andar imitando a Dios como hijos amados, en el capítulo 5, versículo 1. Y el apóstol Pablo, entonces, después de dar toda esta instrucción de aplicación en base a lo que el Señor ha hecho, en base a la bendición que ha hecho en nosotros, en nuestra elección, según el primer capítulo, ahora dice de que no solo debemos andar llenos del Espíritu Santo, sino además debemos estar preparados para la batalla. El apóstol trae ahora a la mente de sus lectores un urgente llamado a no subestimar la batalla que deben enfrentar, que han enfrentado ya, que están enfrentando ahora mismo y que de seguro se enfrentarán en el futuro. Todo lo anterior es importante, al igual de lo que sigue. Todo lo anterior se relaciona especialmente con aspectos que manifestaban una forma de vida cristiana fiel, una forma de vida cristiana que honraba al Señor. La batalla no es una posibilidad. La aflicción fue una verdad muy cierta en todos los creyentes a lo largo de la historia. Fue el mismo Señor el que dijo: en el mundo tendréis aflicción, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada pueden hacer. Si me aborrecieron a mí, dijo el Señor también a vosotros os aborrecerán. De manera que la hostilidad del mundo para con la iglesia no es una casualidad. Todo tiene detrás las acechanzas del maligno, del perverso. Ahora noten allí el primer imperativo que usa Pablo: fortaleceos en el Señor. Dar fuerzas, fortalecer, podría ser hacerse capaz. Aparece esta expresión en Hechos 9:22, donde dice que Saulo se esforzaba
Es esa misma palabra, fortalecer, se fortalecía, demostrando que Jesús era el Cristo. De Abraham también se dice en Romanos 4:20 que se fortaleció en fe, en fe. En la misma expresión que se usa en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas, dice Pablo estando prisionero. Sean fortalecidos o reciban la fortaleza del Señor, sería quizás una traducción más fiable. El imperativo pasivo es complicado porque de alguna manera hay una orden detrás, pero también el pasivo, la voz pasiva, ustedes recordarán que en esta voz el sujeto recibe la acción. Entonces, el hecho de que ponga un imperativo, que es una orden que yo debo de vivir, yo debo de cumplir, pero también el pasivo donde me dice que Él es quien me fortalece, muestra que hay una responsabilidad, hay una bendición de parte de Dios de fortalecerme, pero también hay una responsabilidad de mi parte de fortalecerme en el Señor, fortalecerme por medio del Señor, quizás sería mejor decir. Bob Hutley traduce hazte fuerte, y hay otra traducción, la traducción textual dice sed fortalecidos, confíen, incluso dice otra traducción de paráfrasis. Evidentemente la lucha es real, no debe ser ignorada, y la única fuente, la única posibilidad, la única fuerza para enfrentar la batalla y salir avante de ella es por medio del Señor. No hay otra fuente de fortaleza, no hay otra forma, no hay ningún ejercicio que nosotros podamos hacer que no sea poner nuestra confianza en el Señor, y el Señor nos da las fuerzas. Si hay alguien que había enfrentado esta guerra espiritual, era el apóstol Pablo. Y en 1 Tesalonicenses él enseña a la iglesia de los tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Cuando los planes para honrar al Señor, para servir al Señor se frustran, podemos decir con mucha seguridad que muchos de ellos tienen su base en la operación del maligno, del perverso que quiere estorbar los planes de Dios. En 2 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 también el apóstol Pablo dice: y el que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque yo lo que he perdonado, si algo perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo. Y noten aquí: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está en operación, siempre lo ha estado, siempre ha querido frustrar los planes de Dios y los propósitos de Dios, siempre ha querido estorbar a los creyentes que buscan ser obedientes a la palabra, siempre ha querido desanimar a aquellos que han puesto un propósito de adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. De manera que por eso Pablo comienza diciendo en esta sección: fortaleceos en el Señor. Esa es la única forma de prepararnos, no hay otra manera. Pablo es el portavoz idóneo para decirle a la iglesia cómo y dónde debían encontrar su fortaleza. Pues recuerda, cuando él llegó a la iglesia de Éfeso, allá en Hechos 19, se encontró con muchas aflicciones, tuvo que enfrentar oposición de muchas maneras, tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles, muchas de ellas es seguro que provenían de la operación del maligno, del perverso. La fortaleza está en el Señor y en el poder de su fuerza, su capacidad, la capacidad que Él nos puede dar, la fuerza que Él nos puede dar. Esta fortaleza debe ser en el Señor o por medio del Señor. Aquí la palabra que se usa es Curios, Señor, gobernador de todo, el que todo lo puede, el que ejerce su dominio sobre todo. Esta fortaleza está dispuesta
para todo creyente, para todo cristiano a lo largo de la historia, y para nosotros también está dispuesta la provisión de parte de Dios. Parece que Pablo está diciendo que debemos dejarnos fortalecer en el poder de la capacidad del que ejerce poder, la capacidad del que ejerce el poder y el control total. Algunas veces, yéndonos al otro extremo, cuando escuchamos a algunos hermanos pentecostales que a todo le echan la culpa al diablo, y el diablo tiene la culpa de todo, nos vamos al otro extremo, donde no pensamos que nada sea culpa del diablo, y de alguna manera subestimamos la operación que el enemigo está haciendo, y perdemos la oportunidad de estar preparados, perdemos la oportunidad de estar conscientes, de estar en guardia. O sea, no es lo mismo que alguien nos ataque estando desprevenidos a que nos ataque estando bien preparados. Algunas veces mi hijo tiene la costumbre de tratar de asustarnos, y a veces, aunque uno está grande y tiene la fuerza, digámoslo así, para enfrentar esa situación, el hecho de que lo haga de manera imprevista lo toma por sorpresa y lo asusta a uno. Y sin embargo, en la batalla espiritual no podemos tomar ese riesgo. No podemos tomar ese riesgo. Pedro también nos dice en su carta de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar la operación maligna del enemigo. No, es algo que no debemos hacer. Debemos de estar fortalecidos en el Señor. Debemos de estar siempre fortalecidos en el Señor y en el poder de su capacidad, de su fuerza. Ahora, noten en la segunda parte, los versículos 11 y 12, si bien hay un llamado a estar preparados en el versículo 10, a prepararse para la batalla, en los versículos 11 y 12 hay un llamado a equiparse ante la batalla. Noten, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos. Aquí con la vestimenta, este equipamiento incluye una vestimenta provista por Dios. Ahora, ¿a qué se refiere este vestíos de toda la armadura de Dios? El verbo vestíos allí de nuevo es otro imperativo, es el segundo imperativo que encontramos en esta sección, y nos habla de el deber que tenemos como creyentes de revestirnos de toda la armadura de Dios, de equiparnos tal cual lo hacía un soldado antes de emprender la guerra. Preparaba sus cosas, preparaba su espada, preparaba su escudo, preparaba su yelmo, preparaba sus sandalias, preparaba todo, pero de allí tenía que ponérselas, porque si esa armadura estaba en la cama del soldado, era inservible, no hubiera servido de nada, no podía protegerle, tenía que ponérsela. Como ya hemos dicho antes, es una obligación, y sin embargo la idea es que ya hemos sido o ya estamos en esta lucha y que debemos estar equipados con la provisión de Dios. Literalmente se habla de hundir en un vestido, o sea, equiparse completamente, fijar bien las cosas, todas las cosas. Más adelante nos va a describir en qué consiste esa armadura, pero ahora simplemente nos dice que nos la pongamos, que debemos equiparnos ya, debemos ponernos. Eso
eso demuestra de que Pablo no está esperando, no está teniendo una posibilidad en la batalla, no está hablando de una posibilidad de batalla, está hablando de una realidad que va a ocurrir, que ya está ocurriendo incluso. Esta vestimenta debe ser permanente, no es un equipo de trabajo que se pone por algún tiempo y se quita, sino debe ser perenne. Eso ocurre en las batallas modernas y ocurría en las batallas. Los soldados no se quitan nada cuando están en el calor de la batalla. Tienen que permanecer así, incluso duermen con todo su equipo. No sé si alguien tuvo la experiencia de ser un militar, pero ustedes saben que cuando hay una operación militar y pasan las horas, algunos duermen, pero con su equipo puesto. No pueden darse la libertad de quitarse la armadura por algún tiempo o el equipamiento por algún tiempo. La expresión que usa aquí para armadura de Dios es la referencia más probable, era la armadura romana, común en la época de Pablo, a lo cual tuvo la oportunidad de ver muy de cerca. Y si tenemos en cuenta que Pablo, como dice al final de esta sección, está preso, está en cadenas, Pablo tiene a un soldado equipado allí cerca de él, que lo está resguardando. Y esa podría haber sido la imagen que Pablo tomó para poder presentar a los creyentes o alertar a los creyentes sobre la necesidad de equiparse. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es también una referencia a la armadura. La armadura era un equipo completo de protección personal, pero también, aunque todos los elementos o la mayoría de elementos tenían una función defensiva, solo había una cosa que tenía una función ofensiva, y esa era la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Noten que debemos equiparnos también con un propósito adecuado. El llamado a equiparse ante la batalla es con la vestimenta provista por Dios, pero también con el propósito adecuado de estar firmes. De estar firmes, lo dice allí al final del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo aquel soldado que esté equipado con toda la armadura de Dios puede y es capaz de permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Pero evidentemente un soldado está rodeado de otros mientras lucha. Lo que impulsa principalmente es la voz de mando de su comandante en jefe. Lo que le alienta es la posibilidad de vencer ante el enemigo que le acecha. Todas estas cosas son ciertísimas de lo que el Señor Supremo, nuestro Salvador y el Todopoderoso hace en las vidas nuestras. Con su voz encontramos aliento, con su voz encontramos dirección, con su voz encontramos confianza de saber que en esta lucha no estamos solos. Él está con nosotros. Él está allí. Escrituras dice también, para que podáis estar firmes. De nuevo, verbo presente, permanecer firmes. Esta es entonces la única manera que el creyente puede ser capaz de resistir. La idea es de resistencia, permanecer firmes. La idea es de resistencia. Noten que aquí en este pasaje no nos manda a reprender a Satanás, no se nos manda a contender con él, no se nos manda a buscar la guerra contra él. Vení, Satanás. Ustedes saben que algunos hermanos queridos, por ignorancia y algunas veces aún con conocimiento hacen. No.
Aquí Pablo nos dice de que el propósito del equipamiento no es, como digamos, buscar pleito, sino resistir, permanecer firmes. ¿Y contra qué permanecemos firmes? Contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, en otros versículos se mencionan las insidias del diablo, sus maquinaciones, sus artimañas, pero la idea parece de referirse al engaño y la astucia de sus artificios, sobre todo a lo que siempre ha estado acostumbrado, es a tergiversar la palabra de Dios. Él está muy interesado en que los creyentes sean confundidos a la hora de entender la palabra de Dios, que no la entiendan bien. Por eso quizás hasta lo arrulla usted algún demonio ahí, para que se duerma ahí. Pues no entienda bien la palabra de Dios y luego termina diciendo cualquier otra cosa, ¿sí? No, noten que aquí claramente el apóstol Pablo nos dice de que no es solo una. Estas acechanzas son continuas, son perennes, van a estar allí continuamente, va a estar allí insistiendo una y otra vez hasta que encuentre el punto más débil, hasta que encuentre el talón de Aquiles, allí donde usted más cojea. De ese lado lo va a buscar, hacerlo caer, hacerlo pecar, hacerlo rebelarse contra su Señor, contra mi Señor, allí en aquellas áreas. Es un buen oidor, Satanás. Es un buen investigador. Lo analiza sus pasos. Sus demonios están allí tomando nota de sus palabras, de lo que usted dice, porque saben ellos, aunque ellos no pueden tener acceso a nuestros pensamientos o a nuestros sentimientos en nuestro corazón, pero sí pueden escuchar nuestras palabras. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, es fácil conocer de dónde cogea este. Es fácil saber a dónde está su punto más flaco. Allí ustedes saben, en el boxeo, de repente el boxeador contrario está atacando y nota que hay una lesión en el otro boxeador, o que cuando le pega allí se quiebra, se mueve, le duele, arruga la cara. Entonces dice, ahí está, aquí voy a ir. Ahí comienza a atacar. ¿Cuál es el objetivo? Vencerlo, acabar con él, haciéndolo caer en pecado y en rebelión, para que se una a lo que él más ama, rebelarse contra Dios. Estas acechanzas pueden ser de todo tipo, y sin embargo casi siempre la lucha era contra la verdad. Allí donde usted y yo flaqueamos en nuestro entendimiento de la palabra, allí va a tratar de poner duda. En aquellas áreas donde nosotros nos rebelamos contra la palabra, allí nos va a alentar a rebelarnos aún más contra ella. Sus acechanzas no van a parar. De repente va a poner a un falso maestro, usted va a comenzar a escuchar a un hombre perverso, es lo que tergiversan, y va a terminar, si no está preparado para la batalla, cediendo ante sus mentiras. Ustedes saben que los falsos maestros, detrás de ellos están los demonios. Es claro que ellos son sus ministros, dice Pablo también, que se disfrazan como ángeles de luz. Ellos están allí para torcer las escrituras, y a menos que usted tenga un entendimiento firme en las escrituras, va a caer en sus engaños, va a terminar cediendo ante eso que ellos promulgan, que es el error. Este enemigo es un enemigo declarado, y Pablo lo aclara para que no nos hagamos la idea o cedamos ante la tentación de creer que nuestra lucha es contra carne y sangre. No, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Parece algo sinónimo de lo que está haciendo. Está diciendo varias cosas, varias formas en cómo se podría llegar a conocer estas acechanzas de estas huestes espirituales. Habla sin duda que la lucha no es física, no es humana, no es contra los gobernantes, no es ni siquiera contra los falsos maestros, aunque claro, debemos resistirlos, identificarlos y alejar nuestro oído de ellos. Sin embargo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra un ente humano, no es contra los seres humanos. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad. Esto implica que la lucha es espiritual, y es por eso que nuestras armas, nuestra armadura no es física, es espiritual también. Pablo lo dice un poco en otra sección de sus escritos, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para resistir. La lucha parece que es cuerpo a cuerpo, no es una lucha laxa, sino una lucha muy fuerte. Es hábil, es astuto. El enemigo y sus perversiones son muy, pero muy sutiles algunas veces, y logran engañar aún a los creyentes. Esta lucha tiene su base en las estrategias para sacar ventaja. No es una lucha normal, requiere mañas para la victoria. El diablo es especialista en esas mañas, es especialista en el engaño, es especialista en hacer pasar lo falso como verdadero, especialista en vender la falsedad. Noten, Pablo dice, porque no tenemos, ahora mismo no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora mismo los creyentes no tenemos esa lucha contra carne y sangre, sino contra todos los huestes espirituales. O sea, no es mi vecino, no es su vecino, no es el que me pitó hoy por la mañana cuando venía, el que hizo algo contra mí. No, ellos son hombres tal vez corruptos de su mente, pero no son mis enemigos realmente. Mis enemigos son espirituales, son las huestes espirituales de maldad. Por supuesto, eso no significa de que estas huestes espirituales de maldad no puedan de alguna manera seducir a aquellos que están bajo su dirección a hacerme daño. Eso no quita eso, pero debemos recordar de nuevo, detrás de esa persona, no es esa persona en sí, sino detrás de esa persona hay huestes espirituales de maldad. Noten que Pablo quiere dejar evidencia de que hay un contraste. La guerra, la lucha no es contra seres humanos, es contra huestes espirituales de maldad. El doctor MacArthur, hablando sobre esto, dice que estas huestes espirituales describen los diferentes niveles y rangos de estos demonios, así como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. Otro escritor llamado Klein Snodgrass asegura: es imposible establecer una exacta identificación de las varias expresiones por la ambigüedad y escasez de los términos. Los intentos de clasificar los rangos o las fuerzas espirituales carecen de fundamento y son fantasiosas y especulativas.
Es obvio de que es difícil saber, pero lo cierto es que parece, por eso, sinónimo toda esta clasificación que Pablo hace. Estos principados, estas potestades, parece referirse a las mismas huestes espirituales que están en operación contra el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la narración de Saúl ofreciendo su armadura a David, la cual impedía a David el poder caminar tan siquiera, mucho menos podría luchar con ella. Por ello David decide quitársela. Sin embargo, la armadura de Dios la armadura que Dios ha dado al creyente es a la medida exacta. Es a la medida exacta. No es como la armadura de Saúl que quedaba allí David tambaleando. No, es una armadura hecha a la medida. Hecha a la medida para cada uno de nosotros, para enfrentar todas estas huestes espirituales. Cada uno de los elementos de esta armadura son espirituales, como se verá más adelante. Pero hasta ahora, la pregunta clave es: ¿estás equipado para la batalla? ¿Estás consciente de la batalla? Y aquí, hermanos, es clave pensar en cómo muchas veces descuidamos cosas tan sencillas: la lectura de la palabra, la oración, y comenzamos a hacer otros caminos. No, ya no la voy a leer, hermano, hoy la voy a escuchar, y voy a escucharla dramatizada, y nos perdemos el provecho de estudiar la palabra, estudiarla detenidamente, estudiarla con atención, y comenzamos a acostumbrar el oído simplemente a oír la palabra, pero no a escucharla, no a entenderla, no a buscar, estudiarla con precisión. Debemos de tener cuidado con eso, aunque es una buena práctica escuchar la palabra, aunque deberíamos de hacerlo continuamente, pero eso no sustituye el hecho de que nos sentemos en un momento del día a leer la palabra, a estudiar la palabra, a detenernos a meditar en ella. No debemos terminar citando como mi lorito. Tengo un lorito que ya comenzó a hablar y repite las cosas. Mi suegra también tenía un lorito que le había enseñado Cristo vive, y el animalito decía Cristo vive, pero obviamente el animalito no entendía, o sea, no sabe por qué, no sabe ni siquiera qué está diciendo, no es consciente. Y algunas veces puede pasar eso con nosotros. Podemos llegar al punto donde repetimos cosas, decimos cosas de cristianos, pero no estamos conscientes de lo que implica eso. Se trata de estar preparados, estar equipados. Y por último, el versículo 13, el llamado a resistir en la batalla. En primer lugar, el llamado a estar preparados. En segundo lugar, el llamado a equiparse. Y en tercer lugar, el llamado a resistir. Noten versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La resistencia es el propósito de la lucha. Realmente no se nos ha llamado, como decía antes, a atacar, sino más bien a resistir, para que podáis resistir. La traducción para resistir es una palabra interesante. La idea parece de hablar de mantenerse en una posición afirmado, anclado. Hay algunos cazatornados, les llaman. Los cazatornados son vehículos preparados para
enfrentar un tornado. Obviamente hay pocas cosas que pueden enfrentar un tornado, pero estos vehículos están preparados para medir la intensidad de algunas cosas y se meten algunas veces a los tornados, llegan muy cerca, y para poder enfrentar el tornado con eficiencia, lo que hacen es que entierran unas púas, así si puedo llamarlo púas, unas estacas, entierran unas estacas a varios centímetros de la tierra y se hace prácticamente hermético, de manera que el aire no puede entrar, y eso les permite afrontar cuando viene el tornado, caen cosas, no ser movidos por ello. Y de alguna manera esta es la idea de esto, que es resistir, es permanecer en un lugar, permanecer en una forma de pensar, incluso podría ser. Bob Woodley de nuevo hace un aporte provechoso al decir: los creyentes son comandados y animados a resistir, sobrepasar y estar contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Algunas veces cuando pensamos en, por ejemplo, la pasión del Señor, y lo vemos en el Getsemaní orando, y vemos que está orando y están cayendo sudor, y dice el evangelista, como gotas de sangre. O sea, hay una agonía allí muy fuerte, y algunos escritores incluso sostienen que en ese momento hay una fuerza, una lucha allí desarrollándose. No sabemos cómo, no creo que ni ellos saben cómo, pero eso es lo que ellos argumentan. Pero noten, en el día malo, la resistencia es temporal realmente. No es que todo el tiempo vamos a pasar en guerra, pero hay momentos, siempre va a ser nuestro enemigo, las huestes espirituales, pero va a haber momentos específicos en nuestra vida donde vamos a tener que enfrentar. Eso no quita de que debemos de estar preparados siempre, de que nos vamos a relajar, no. Noten que dice, para que estéis, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para algunos escritores es una referencia a la tribulación futura. Sin embargo, eso no sería posible por varias razones. Pablo no le está pidiendo a su audiencia, o no está vislumbrando en el contexto una tribulación futura, no está haciendo referencia a nada de eso. Parece ser de que esto tiene que ver a un día normal, a cualquier día. El día malo es una traducción que literalmente podría ser cualquier día. No se indica que se refiere a una época especial en el futuro, sino a cualquier día. Las acechanzas del enemigo y sus huestes vendrán, todas ellas tienen el mismo propósito que siempre han tenido: el que los creyentes desobedezcan a su Señor, que se rebelen contra su Dios, que deshonren a su Salvador. Y van a estar allí continuamente esas acechanzas, continuamente, pero en algún momento de nuestras vidas van a ser más evidente, más notable esas acechanzas. Noten que la resistencia es temporal, sí. La resistencia tiene un propósito, que es resistir, pero también esa resistencia es completa, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es interesante cómo vuelve a repetir en el versículo que sigue, en el versículo 14, estad pues firmes. Es como el apóstol está tratando de enfatizar algo que quede bien grabado. Estar firmes, ese es el fin de nuestra lucha, ese es el objeto de nuestra lucha. Literalmente habla de llevar a cabo, realizar o lograr algo en específico, y en este caso, estar firmes. Habiendo completado todo, habiendo acabado todo.
habiendo terminado todo, seguid firmes. Que una acechanza haya terminado, que una tentación haya terminado, que una seducción haya terminado, no me da el derecho de relajarme. Debo de seguir permaneciendo firme. Y por eso lo vuelve a decir en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Así deben de estar firmes, con todo el equipo puesto, con toda la armadura colocada en su lugar. En su lugar. Hermanos, no debemos ignorar la batalla. La batalla está allí. La batalla se está desarrollando. Usted y yo estamos siendo objeto de esa batalla. No la puede ignorar. No la puede menospreciar. Hay una película, a mí me gustan las películas, pero siempre me gustan las películas de acción, las películas románticas, no sé, más las coreanas, me dan sueño, me duermo y no le entendí nada. Me gustan las películas de acción. He visto algunas películas de agente bajo ataque, la Casa Blanca bajo ataque, no sé qué bajo ataque, todo bajo ataque. Y la veo una u otra, y ya está viendo eso otra vez, sí, ya estoy viendo otra vez, me gusta, se puede hacer. Bueno, pero hay una película que se llama 13 horas. 13 horas. El relato es del ataque en el año 2012 contra un complejo diplomático estadounidense en Benghazi. En ese ataque hay una milicia contratada que defiende la sede diplomática. Recuerdo que hacen una cantidad de cosas y cada minuto están observando a los enemigos cruzando, armando alguna estrategia, y ellos observando, y ya no tenemos casi balas, no sabemos qué va a pasar, y están allí con la zozobra, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, hasta que llega el punto donde amanece, clarece el día, y por fin son socorridos y son extraídos del lugar. Y me pongo a pensar allá en Primera de Pedro también. Es interesante cómo Pedro piensa de esta batalla que un día terminará, se acabará, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Y me pongo a pensar que la batalla obviamente terminará el día que el Señor venga. Y entonces veremos al Señor como lo que siempre ha sido, el victorioso, el poderoso, el capaz, el que tiene bajo todo su control. Allá en Apocalipsis 19, 11 al 16 encontramos a ese Cristo victorioso. Ya no más el Cristo humilde, sencillo, nacido en un pesebre, creciendo en sabiduría. No, ahora vamos a tener a lo que realmente Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomando venganza sobre todos sus enemigos, incluyendo el diablo, los demonios y todos sus enemigos. No quedará ninguno. Todos terminarán vencidos. La guerra habrá terminado. Y por fin disfrutaremos el tiempo de paz que tanto anhelamos los hombres. El tiempo de paz, de una verdadera paz, cuando Cristo regrese a la tierra y establezca su reino. Por fin vamos a poder vivir por primera vez en la historia de la humanidad, desde la caída, en verdadera paz. Sobre todo hay algo hermoso allí también. Por fin liberados de la presencia del pecado. La lucha es continua. Algunas veces usted se va a encontrar que sus fuerzas flaquean,
que su fuerza se acaba, pero recuerde dónde está la fuente inagotable de fortaleza, en el Señor, en el poder de su fuerza. Que el Señor nos ayude, cada uno de nosotros, a poder fortalecernos en el Señor siempre y enfrentar las diferentes situaciones que traen, en las que nos exponemos por las huestes espirituales de maldad, y que recordemos, nuestro objetivo no es machacar la cabeza al diablo, ¿se acuerdan? Nuestro objetivo es resistirle, sencillamente, solo resistir, nada más, resistir. Allí está el secreto, y es en Cristo que está la victoria. Vamos a orarnos. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo, gracias por habernos recordado una vez más que estamos bajo una lucha, bajo una guerra que no podemos darnos el lujo de ignorar. Agradezco, Señor, el tiempo de tus hijos que has puesto para que estemos juntos, reunidos una vez más. Agradezco por las vidas de aquellos hermanos que ahora no pudieron estar con nosotros, Señor, que hay varios, algunos con problemas de salud, Señor, algunos con diferentes situaciones y dificultades. Te rogamos, Padre del cielo, que tú obres en sus corazones y les animes, y en cuanto les sea posible podamos estar de nuevo juntos. Ruego por mi hermana Tania, el hermano Rafael, por el hermano Eduardo, Señor, su esposa. Suplico por la hermana Teresita, Señor. Te ruego, bendito Señor, el hermano José Melgar, por su familia también. Tú socorras y les ayudes en estos tiempos difíciles, Señor. Oro, Padre del cielo, por mi hermano Eric, por su familia, y por mi hermana Alejandra, Señor, también, y su familia, que tú les ayudes, les sostengas, les permitas que la próxima semana podamos estar juntos de nuevo para adorar tu nombre, Señor, para exaltar. Te damos gracias, pues que sea la alabanza y el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén y amén.